Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la misma. Es una alegría tener en Radio Sefarad al doctor Javier Simonovich. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien. El doctor Simonovich es el decano de decano de estudiantes y profesor en la Markenster Academic College del Valle de Israel. Y contigo, Javier, vamos a hablar de unos proyectos que, al menos desde fuera de Israel, nos llaman la atención porque van en contra de toda esa propaganda que se extiende por el mundo, que habla de apartheid o de discriminación de los ciudadanos árabes israelíes. Háblame un poco de cómo nacen estos proyectos, estas iniciativas para integrar socialmente a judíos y árabes en el ámbito educativo en la institución en la que tú eres decano. ¿Cómo no? En principio lo que hay que aclarar es que no es solo un proyecto del College del Valle de Israel, sino que el proyecto que se está realizando en estos momentos y ya hace varios años es un proyecto nacional que está auspiciado y subvencionado por el Ministerio de Educación de Israel, que viene a ser el gobierno israelí, y por el Consejo de Educación Superior y por el Comité de Planificación y Presupuestos de Israel, que generan, ya sea en forma práctica o en forma de subvención económica, proyectos y programas para facilitar el acceso o la accesibilidad de estudiantes árabes y por supuesto también judíos a la educación universitaria. El proyecto consiste en todo tipo de posibilidades, ya sea el estudio de hebreo, el estudio de inglés, la ayuda en materias claves como sería estadística o matemáticas o la parte de académica, de escritura académica y otros temas más que se les brinda a los estudiantes que en general son más jóvenes, a los estudiantes árabes que en general son más jóvenes que los estudiantes judíos porque no sirven en el ejército, entonces pueden entrar a estudiar a los 18, 19 años y entonces tienen todo tipo de carencias educativas, de carencias de bagaje de materias y de material, y entonces se trata de, ya sea en un año de preparación o en el primer año de estudios académicos, de darles todo tipo de ayudas extras que los demás no reciben para que puedan no solamente triunfar en los estudios, sino incluso sobresalir y poder llegar más adelante a hacer estudios de segundo grado, digamos, de graduados. Independientemente del valor que significa poner en marcha este proyecto nacional del que nos hablas, es importante también que convivan en las aulas árabes y judíos, ¿no, Javier? Sí, por supuesto que sí. En Israel, en la educación universitaria, en todas las universidades y en todos los colleges, tenemos 9 universidades y más de 60 colleges privados y públicos. El estudio es mixto, no hay aulas separadas, no hay ningún tipo de separación, el estudio se hace en conjunto y lo que nosotros fomentamos y generamos en nuestros proyectos es también el estudio en grupos, en pequeños grupos, en pequeñas parejas, en que uno de los estudiantes es de origen judío, el otro es de origen árabe, ya sea musulmán o cristiano, o druso o cerquesiano, que no son árabes pero son musulmanes, y los drusos que no son musulmanes pero sí son árabes. Es un poco complicado el tema, pero tratamos de fomentar el estudio en conjunto, que sería, por ejemplo, escribir trabajos en conjunto que hay que presentar en distintos cursos, o incluso lo que se llama el seminario final, el seminario académico final, que tienen que hacerlo en tercer año, que es una especie de mini tesis en que lo hagan juntos.
De todas maneras, no solamente el estudio se hace junto, se realiza junto en las aulas, la biblioteca es por supuesto abierta y conjunta para todos, los comedores estudiantiles, los parques, las zonas de recreación de la universidad e incluso los dormitorios estudiantiles, donde los dormitorios estudiantiles que dependen del college, tenemos algo así como 500 estudiantes, de los cuales el 30% son de origen árabe, o digamos no son judíos, para hacerlo más claro, y conviven día y noche y tienen eventos culturales y tienen fiestas y se celebran las fiestas judías y las fiestas no judías y se celebran todo tipo de eventos de principio de semestre y fin de año y todo tipo de cosas, de tal manera que la actividad general a diario es una actividad abierta, en conjunto, y en que todos participan de buenas ganas y con mucha motivación. ¿Y cómo ha sido la evolución de este proyecto nacional? Ya lleva años, como nos decías. ¿Costó convencer, no sé si es la palabra, a las comunidades árabes para que se integraran, para que facilitaran a sus hijos o apoyaran a sus hijos en su deseo de estudiar con compañeros no árabes en instituciones como la que estás tú? Sí, bueno, digamos así que en principio Israel acepta a todos sus ciudadanos sin poner ningún tipo de discriminación, ya sea racial, religiosa, nacional, sexual o lo que sea. Eso ya está escrito en la Declaración de la Independencia de Israel. Desde 1948 siempre las universidades fueron para todos los que tenían el nivel suficiente para poder entrar a estudiar en la universidad. ¿Qué es lo que pasó desde los años 90, mediados de los 90 hasta ahora? Que se entendió que hay muchas poblaciones, ya sea árabes, ya sea de judíos ultraortodoxos, o de gente que no tuvo la posibilidad socioeconómica de recibir apoyo y buen estudio, que no podían llegar a estudios académicos y por ende no podían progresar de la mejor manera en el mercado laboral. Entonces el gobierno decidió abrir estos colleges en lo que sería las zonas periféricas del norte y del sur del país, en la que los colleges estos vienen todo tipo de estudiantes. Al principio el porcentaje de estudiantes árabes era bastante bajo, podía ser un 5, un 10%, cuando la representación general de la población árabe en Israel es de un 30%. Entonces, se comenzaron a hacer a principios de los años 2000 todo tipo de proyectos, y en el año 2010, el que fue el presidente del Comité de Planificación y Presupuesto, el profesor Manuel Trachtenberg, que originalmente es nacido en la Argentina, y el vicedirector, el profesor Faisal Azaiza, que es un profesor musulmán, trabajador social y profesor de la Universidad de Haifa, fue elegido subdirector. Ellos propusieron un proyecto nacional en que se invirtieron muchos millones de dólares, se pueden decir, por supuesto la inversión fue en shekalim, en shekels, pero invirtieron muchos millones de dólares en fomentar la accesibilidad, proveerle a aquellos estudiantes de origen árabe que no tuvieron la suficiente preparación académica en las escuelas secundarias o que no tienen las posibilidades económicas para estudiar, de proporcionarles estas posibilidades. Y entonces ha habido desde, digamos, del año 2010 hasta ahora, estamos en el 2016, ha habido un incremento muy grande de estudiantes árabes en las universidades y en los colleges. En el nuestro, por ejemplo, el 30%, hay colleges que incluso han llegado al 40% y al 50% el porcentaje de estudiantes árabes. Y lo bueno que hemos recibido las noticias hace cosa de una semana es que este proyecto nacional se ha renovado por otros 5 años, o sea que seguirá este proyecto hasta por lo menos el año 2021, tratando y esperando de que la mayor cantidad
de jóvenes de origen árabe o no judíos residentes y ciudadanos en Israel puedan acceder a educación universitaria y más adelante tengan una inserción en el mercado laboral que sea satisfactoria para su progreso económico y social. Javier, ¿qué sucede en instituciones como la tuya cuando un atentado terrorista sacude a toda la sociedad israelí y ese atentado está protagonizado por árabes israelíes? Me imagino que hay mucho debate, mucho que hablar en colleges como el tuyo, y que también habrá una parte de la sociedad que diga, no sabemos si esto merece la pena, ¿no? Es un tema muy difícil. Los atentados en Israel, como los atentados en cualquier lugar del mundo. Ayer en Irak, 120 muertos en un atentado que no es los judíos ni Israel no tienen nada que ver. Atentados en distintos países del África, de Europa, e incluso el atentado en Estados Unidos. Atentado es un atentado contra la dignidad humana y nadie en ningún lugar del mundo tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Esa es la base principal en la que tanto los judíos como los no judíos, ya sean cristianos o musulmanes, en el college, estudiantes, creen, yo diría que el 99% de los estudiantes creen en esa premisa, y por eso pienso y tratamos de crear un ambiente en el que todos sean, primero de todo, seres humanos y respetados como tal, y que exijan el respeto de la vida de otros seres humanos. Nosotros creamos de esa manera una especie de isla de cordura, ¿sí? Entre el estudiantado, y tratamos de fomentar y de disminuir las ideas de destrucción y de fomento de atentados y de falta de respeto a la vida, a las vidas humanas, ya sea en, por ejemplo, la facultad de enfermería, en la que el 50% son judíos y el 50% son de origen no judío de los estudiantes, y el hecho de tratar de ayudar a futuros enfermos no tiene ningún tipo de importancia si el enfermo es judío, árabe, cristiano o musulmán, y esa es la idea básica de lo que nosotros tratamos de impartir. Es más, en la asociación de estudiantes de los estudiantes de nuestro college, el vicepresidente de la asociación es un joven de origen beduino, árabe musulmán beduino, que él sirvió en el ejército, él estuvo en el ejército de Israel, y él trabaja con tanto sea estudiantes musulmanes como cristianos para el bienestar de todos. Es un poco quizás no lo más visto a nivel de televisión y a nivel de propaganda, pero la vida diaria en Israel, en los hospitales, en los centros educativos como nuestro college, en las universidades, la vida diaria es de encuentro, de colaboración y de mutuo respeto. Cuando hay un atentado o cuando hay algún tipo de acto en el que mueren gente de uno o de otro lado, la mayor parte de la gente se lamenta y le duele sin tener importancia si es uno judío, cristiano, musulmán o de cualquier otra religión. Estamos convencidos de que estas islas de cordura son muy necesarias. Además, Javier, en una edad en la que se forjan las amistades para siempre, ¿no? Así es. Puedo citar un encuentro que fue muy interesante en la preparación de un seminario final, de una mini tesis en una de las facultades nuestras. En uno de los grupos había un muchacho cristiano, católico, digamos, religioso, respetuoso de las premisas religiosas, que comenzó a hacer el trabajo con una muchacha judía de origen ortodoxo religioso, y empezaron a charlar y a hablar, y cuando reportaron sobre su encuentro, cada uno dijo que no pensaron que había del otro lado, de la otra religión, del otro grupo, gente con tan buen corazón y con tan buenas ganas y predisposición de ser gente.
Y entonces en uno de los eventos fue el 25 de diciembre, alrededor del 25 de diciembre, que en la ciudad de Nazaret ponen un gran árbol de Navidad, y entonces fue la primera vez que esta chica fue a la ciudad de Nazaret y vio un árbol de Navidad, y bueno, hay fiesta y se celebran y hay ventas de cosas y de comida y todo, pero ella por comer comida kasher no podía comer nada de lo que se vendía. Entonces su amigo buscó y buscó dentro de la ciudad hasta que encontraron un puestito en donde el que vendía tenía certificado de kasher del rabinato, y vendían unas papas con crema, papas calientes con crema, y le compraron las papas que podían comer los dos, y se sacaron una foto en la que están los dos comiendo las papas, y no es el hecho de la comida, sino es el hecho del respeto mutuo y la búsqueda de que ambos lados puedan coexistir pacíficamente, ya sea en una fiesta como Navidad o en una fiesta como Hanukkah o en cada evento en que uno visita al otro. Seguro que hay cientos de historias como estas que nos hablan del éxito de este proyecto que admiramos y que nos emociona tanto. Javier, no sé si nos quieres contar algo más. Lo único que quisiera contar es que habría que tratar de informar más a la gente, aprender más, leer más y hablar con la gente que vive en este país tan especial, tan chiquito geográficamente, pero tan enorme a nivel de contenidos, de desarrollo científico, de desarrollo cultural, que es Israel, en el que es quizás el único país en la zona del Medio Oriente donde realmente pueden vivir libremente gente de todas las religiones y de todas las tendencias, ya sean políticas, sean sexuales, sean religiosas, y vivirlo día a día. Es una cosa que nosotros lo vemos día a día, que es alterado muchas veces con atentados, lamentablemente, pero eso es lo que nosotros tratamos de lograr. Esperemos que muy pronto no tengamos que dar noticia de este tipo de proyectos, sino que sea algo normal en la vida de Israel. Muchísimas gracias, Javier. De nada, Raquel, mucha suerte y shalom. Paz. No son como